Estamos en la asignatura de ética de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Soy Ramón Alberto Novoa Leal. Este es un paneo pequeño de lo que vamos a iniciar a ver de ética en el estudio de caso de M. Introducción, estudio caso de M. El estudio de la ética como componente social conlleva estudiar los actos objetivos y subjetivos de quienes componen lo social y todo su entorno. Nuestro estudio de caso de M, pues el caso de la menor de 12 años, quien es violada por grupos al márgenes de la ley, un sector muy afectado por la violencia y la descomposición social. A esto crece el dilema ético del embarazo por estos individuos de grupos al márgenes de la ley en Buenaventura, donde la tía toma la decisión de enviarla a Bogotá, a donde otro familiar, con el fin de cortar un embarazo. Aquí inicia pues el estudio durante toda la asignatura para buscarle una solución a esta descomposición social o a esta afectación que le hacen a la menor. Esta asignatura que iniciamos a profundizar nos muestra una serie de dilemas que involucran el subconsciente del ser humano en su actuar, sea bueno o malo. Pues aquí analizamos el actuar de los grupos al margen de la ley, afectando la integridad sexual pues, y personal de la menor, donde ella entra en un dilema también junto con los profesionales en medicina, en salud, la familia, en qué van a hacer con este ser, qué van a hacer, valga la redundancia. De esta decisión, según sus pilares de formación en principios y valores, se fortalecen en una sabia decisión conforme a las leyes del ser humano o en su entorno propio. Hoy nuestra sociedad actual maneja lo que es la ética, los valores, los principios, ya no cuestiona en gran parte el actuar del ser humano, sino que se siente liberado y sin razón alguna, le remuerde como ese actuar, solo cuando toma decisiones propias o impropias. En este caso, pues no sabemos la determinación del dilema ético, porque también creo que, según lo que dice, debe haber un manejo de conciencia, de la conciencia, pues, en esta menor del estudio del caso de vamos a mirar lo que de pronto pueden hacer desde el punto de vista médico, personal, familiar y también por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde el punto de vista médico, este estado de gestación en el tiempo que se indica ya podría poner en riesgo la vida de la madre en potencia, de igual del ser, ¿no? Del que van a ser, del bebecito. Claro está que la figura de aborto para este caso de modo legal protegido por la ley en sentencia de la Corte Constitucional C-355 de mayo del 2010, cuando es embarazoso de causa de violación o acto sexual sin consentimiento colocado en agravantes como lo muestra el estudio del caso M de la menor en Buenaventura. Sin embargo, yendo nuevamente a la pregunta o yendo nuevamente a la situación, veo que en este caso hay que visualizar también el deseo de la menor, si quiere tener este bebé, mostrarle muchas alternativas que pueda tenerlo y darlo en la adopción, respetando el derecho a la vida y toda la situación. Hay que ver que también el Estado colombiano protege a estas víctimas mediante normatividad constitucional, a través de sentencias, a través de artículos establecidos en la Constitución. Se han violado una serie de disposiciones y principios, tanto como el derecho a la vida, el desarrollo de la libre personalidad, a la salud, a la concepción de un acto punible en menor de edad, a muchas cosas que contextualizan la Comisión Directiva de Principios y Disposiciones Inherentes del Ser Humano en torno a su ser. En este caso, pues el que van a hacer. Es por ello que siempre todo acto delictivo en su característica conlleva a una serie de desmanes psíquicos, legales, sociales y culturales de nuestra normatividad. Es muy moral, aún ya que es la única constitución que aún se invoca el poder de Dios. Aquí vamos a entrar a analizar también lo que nos muestra
algunos filósofos con respecto a lo que dice la ética en estos casos, ¿no? En la estructura del sujeto está ligado a un compuesto social, el componente social pues que nos rodea o que rodea en Buenaventura, y a nivel país un medio de formación educativa, de un componente social, económico, cultural, que establezca favorabilidades ante crisis, ante situaciones de falta de moral y ética, de principios, que afecta a todo componente estructural, sea desde una parte disciplinaria, sea a una relatividad anormal en el uso de las leyes, una aplicabilidad racional donde se pueda discernir ante situaciones que promueven el irrespeto a los derechos humanos, la naturaleza propia del ser. La ética abre espacios para reconsolidar el actuar del ser en actitudes comportadinales que ayuden a mejorar la sociedad, como configurar la ética y sus valores, reflexionar ante eventos positivos y negativos, tomar conciencia de compromiso ante situaciones positivas o negativas que busquen interactividad sociocultural en variedad de situaciones como los escenarios de inseguridad o la violación a menores de edad, a la restricción del uso de la vida, a limitarla. Los sujetos son esencia del ser humano, se va comprometiendo por actos socioeconómicos y políticos que descomponen una estructura social. La ética siempre va ligada a eventualidades como científicas y tecnológicas acorde a cada época. Es por ende que en principio el siglo XIX, el siglo XVIII se basaba en momentos más éticos, más baluartes, más ajustados a la norma, como lo vemos en el siglo XX y XXI. Pero en estos siglos modernos, globalizados, se han despertado una serie de eventualidades que no se ajustan a la norma, que no se limitan a cumplir sus deberes y sus derechos y sus deberes. La corrupción, la convivencia humana, como la guerra, las injusticias, la inseguridad, el favoritismo, el facilismo, hace que recurran urgentemente a la desformación estructural del sujeto en un componente social que se recrudece sin un número de interrogantes, sin explicar esta estructura descompuesta del sujeto, como lo vemos en el caso de M, ¿no? Pues afecta en todos los sentidos. Los códigos morales, éticos, se están perdiendo, tanto por instituciones que han vivido por regla, por principio, por costumbre, bajo normas, bajo códigos, bajo principios, y ya no se tienen como de la mano. El mundo de lo público, una mirada de Guillermo Hoyos, también nos habla de la convivencia, los códigos, lo que estaba diciendo, la formación. Es elemental esos códigos de seguirlos en la norma, desde nuestras casas, en los claustros educativos, como una hoja de ruta para una buena convivencia social dentro de una comunidad, sea educativa, cultural, económica, política, que busque interpretar los valores y las normas para referenciar modos de vida en grupo. Como lo decíamos en el estudio del caso de M, es una situación incoherente, como a través de las armas y eso se obtiene un poder o un abuso de poder sobre quienes están alrededor de esas mismas, sean directa o indirectamente partícipes de los grupos al margen de la ley. La importancia de la enseñanza de la ética, de todos estos códigos, nos fundamentan básicamente que el ser es el primer núcleo social que la familia debe empezar a componer desde niños, a tener un estado de conciencia moral y ética a principios que se dan allí fundamentalmente dentro del seno de la familia. Bueno, acá lo que nos dice Adela Cortina: busca la integridad del hombre en su formación educativa de cambios de vida, moral y ética. Son la esencia principal para el desarrollo moral, ¿no?
lo que decimos aquí, los códigos, toda la normatividad. También Marta Nussbaum dice que la ciencia aplica aquellas acciones del sujeto que reflejan su quehacer profesional ligado a unas reglas morales y éticas. Bueno, acá lo que habíamos hablado sobre los médicos que se abstienen a realizar este proceso de interrupción del embarazo, pues ellos amparados en su dilema ético y también pues en la normatividad que existe para entrar a intervenir este embarazo no deseado. Cornelius Castordan dice que los códigos de conducta educativa, normas, bueno, lo que acaba de decir, todos estos códigos deontológicos y todas estas normas que hacen que el ser humano viva en norma y para una mejor convivencia. Así como lo veíamos en las imágenes, veíamos también cómo se pueden buscar ya soluciones al caso de M según pues lo que hemos analizado durante todo el proceso de la asignatura de ética para pregrado. Una cosita aquí a manera personal, ¿no? La ética, el civismo, la norma de Carreño ha desaparecido, pues ha venido también como quitando esa convivencia en la sociedad. Para mí unas posibles soluciones concertadas con el grupo, pues hemos venido trabajando, ser valorada, pues en el caso del estudio de EMA, ser valorada por el personal médico experto respecto al caso, en este caso por la violación, hacer un consenso por parte de la familia para apoyar psicológicamente a la menor, si se toma la decisión en familia, valga la redundancia, de que nazca esta criatura y, como dije anteriormente, colocarlo en adopción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y darlo en adopción a personas que no pueden tener hijos. Esa sería una solución factible, favorable y muy razonable a pleno siglo XXI. Esperar la decisión también de la menor acerca de tener al bebé, ¿no? Al gestante, indicándose toda la ayuda necesaria y la normatividad que la ampara. Ese recurso de adopción para mí me parece un recurso muy favorable para decirle sí a la vida, no al aborto, y pues a pesar de que se tienen todos los elementos legales y necesarios para que la menor y su familia tomen un acuerdo o entren en consenso. Involucrar a las autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, alcaldía, personería y demás que aporten de manera eficaz una ayuda a estos damnificados moral, social y sexualmente, que son aberrados por los grupos al margen de la ley. Vincular de manera directa a las mujeres preadolescentes en programas enfocados a la reestructuración social, moral, ética, en los colegios, comunidades vulnerables a las acciones ilegales por vándalos, a un mejor manejo de la sexualidad. Bueno, esto pues no va tan directo al caso de violación, ¿no? Sino que crear programas conscientes de embarazos no deseados con métodos anticonceptivos. Bueno, esto fuera de contexto. Generar conciencia ciudadana acerca de los diferentes casos de abuso sexual, explotación sexual y laboral en los menores de edad por ser de escasos recursos económicos, lo que llamamos explotación laboral en todos los sentidos, con la toma de decisiones participativas de las diferentes autoridades administrativas y no administrativas. Ese es el análisis del estudio del caso de EME, de la asignatura de ética para pregrado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pues he venido trabajando en este estudio de caso muy favorable, muy analizado en contexto, en textura y en profundidad.